Registro de compras en el aplicativo Facilito. Para efectuar el registro de sus facturas, notas fiscales y documentos equivalentes, debe tener previamente instalado el aplicativo Facilito en su versión 1.1.0.5. Asimismo, debe tener instalado el módulo del libro de compras y ventas que tiene la denominación de Form-2950-LCB-IVA en su versión 1.0.2.3. También debe contar con todas sus facturas de compras a declararse en el periodo. Ahora ingresaremos al aplicativo Facilito para iniciar con el registro de compras. Primero vamos a consignar el número de NIT de nuestro contribuyente y la contraseña en el caso que corresponde. Posteriormente pulsamos el botón Ingresar. Dentro del menú del aplicativo Facilito ingresamos a la opción del libro de compras y ventas. Para iniciar con el llenado debemos registrar el periodo del cual vamos a informar. Para nuestro ejemplo será año 2020 y el mes de enero. Como ustedes pueden apreciar, el libro de compras tiene dos pestañas, uno que son las compras estándar y una pestaña específica para lo que son notas de crédito débito. En la primera columna número no se registra ningún dato, ya que este dato es generado de manera automática. En la siguiente columna vamos a registrar la fecha de la factura. Recuerden que aquí debemos de consignar la fecha de emisión de todas nuestras facturas. Solo en el caso de las facturas de telecomunicaciones se puede registrar fecha de pago o fecha de emisión. Posteriormente vamos a registrar el número de NIT de nuestro proveedor. En la siguiente columna registramos nombre y apellidos o razón social de nuestro proveedor. Posteriormente registramos el número de la factura. Cuando registremos una factura, en la columna número de DUI debemos de dejar la casilla con el dígito 0. En la siguiente columna registramos el número de autorización de la factura. En la columna Importe total de la compra vamos a consignar este dato de nuestro documento fiscal. En la columna Importe no sujeto a crédito fiscal vamos a dejar con 0. El subtotal será calculado de manera automática por el sistema entre la diferencia del importe total de la compra menos el importe no sujeto a crédito fiscal. En la columna de descuentos, bonificaciones y rebajas sujetas al IVA vamos a dejar en 0. El importe base para crédito fiscal hará un cálculo automático entre la diferencia del subtotal menos los descuentos, bonificaciones y rebajas. La siguiente columna de crédito fiscal realizará un cálculo automático del 13% de la columna anterior. La columna código de control será llenada cuando se registre una factura emitida por la modalidad de facturación computarizada, electrónica por ciclos, electrónica web u oficina virtual. Para nuestro ejemplo es una factura computarizada y vamos a registrar el código de control, que es un dato alfanumérico de 2 dígitos separado por guiones. En la columna tipo de compra debemos de indicar el destino de esta. Seleccionaremos número 1 cuando la compra sea destinada para un producto que se vaya a vender o un servicio que se vaya a prestar dentro del mercado interno y este producto o servicio esté gravado por el impuesto al valor agregado. Recuerden que el IVA grava la venta de bienes muebles, prestaciones de servicio y también lo que son alquiler de bienes inmuebles. Seleccionaremos el número 2 cuando la compra esté destinada
para mercado interno y sea la misma para actividades no gravadas por el IVA. Esta columna va a poderla utilizar aquel contribuyente que, por ejemplo, realiza la venta de bienes inmuebles que no se encuentra gravado por el IVA, o también las entidades financieras que tienen la percepción de intereses. El número 3 se seleccionará cuando la compra esté sujeta a una proporcionalidad. Este número 3 van a seleccionar aquellos contribuyentes que estén grabados a una tasa cero, como por ejemplo venta de libros, también aquellos que realizan transporte de carga internacional. Asimismo, si tenemos un contribuyente que efectúa el servicio de construcción, por ejemplo, que ellos pueden prestar el servicio de construcción que está gravado por el IVA, cuando su compra sea específicamente para el servicio de construcción, van a consignar el número 1, pero también efectúan a la vez la venta de bienes inmuebles. Para el caso exclusivamente de bienes inmuebles, este contribuyente seleccionaría el número 2. En el caso que el producto que hayan comprado, por ejemplo ladrillos, sea destinado tanto para el servicio de construcción y para la venta de bienes inmuebles, debe registrar el número 3, ya que nosotros no podemos dividir una factura. Al consignar el número 3, estamos comunicando que esa compra ha sido efectuada tanto para actividades gravadas y no gravadas y que están sujetas a un cálculo de la proporcionalidad. Seleccionaremos el número 4 cuando la compra sea para una exportación que se vaya a efectuar. Ejemplo, puede ser que se esté comprando suelas de zapatos para fabricar un zapato exclusivamente con destino a una exportación. En ese caso, la compra de esas suelas de zapato debe ser registrada con el número 4. El número 5 va a ser registrada cuando la compra sea destinada para un producto a comercializarse dentro del mercado interno y asimismo ese producto vaya a ser exportado. Para nuestro ejemplo vamos a seleccionar el número 1, que va a ser para la venta de un producto dentro del mercado interno y también que este está gravado por el impuesto al valor agregado. Al finalizar el llenado de cada uno de los registros, no olvidemos pulsar sobre el botón validar. El sistema valida la información registrada, como por ejemplo, acá podemos ver en la parte inferior una observación. Indica que el número de autorización está observado. Lo que tenemos que realizar es verificar que el dato registrado sea el mismo que refleja mi factura. Vamos a verificar 263, 401, 900. En este caso se registró de manera incorrecta el número de autorización con un 1 por detrás. Para validar la información siempre vamos con la tecla de Tab hasta el final y pulsamos nuevamente sobre el botón validar. Como ustedes pueden apreciar, el sistema indica que se han validado los libros de manera correcta. Pulsamos en aceptar. Ahora vamos a empezar a llenar facturas en casillas específicas para explicar las casuísticas que podrían tener el momento que ustedes efectúen un registro de compras. En una factura de luz debemos de considerar que está dentro de la misma el cobro de tasa de alumbrado público y por aseo urbano. Recuerden que estos importes no están alcanzados por el IVA, por ende no generan un crédito fiscal. Como ustedes pueden apreciar, por el alumbrado público se tiene un importe de 10.97, aseo urbano de 5 bolivianos. En total tenemos un cobro de 15.97 por ambos conceptos. El importe total de la factura es de 124.40. Y si revisamos más abajo, este tipo de facturas siempre tiene desglosado el importe base para crédito fiscal, que para nuestro ejemplo son 108.43 bolivianos, que sería la diferencia entre 124.40 menos 15.97. ¿Cómo llenamos esta información en el aplicativo? Vamos a verlo ahora. Nosotros ya hemos efectuado el llenado de esta factura de luz con todos los datos que tiene la factura. Lo que nos interesa revisar ahora es el importe total de la compra,
que es el importe total pagado, que sería 124,40 bolivianos. Luego, el importe de tasa de aseo y alumbrado público, que eran los 15,97, se consignan en la columna de importe no sujeto a crédito fiscal. El sistema de manera automática me hace la diferencia entre ambos importes, que es 108,43, que es nuestro importe sujeto o base para crédito fiscal. Ahora veremos una factura que consigna un descuento. De esta factura vamos a considerar esta parte donde nos dice el importe total de la transacción son 16.250 bolivianos. El descuento son 250 bolivianos y un total a pagar de 16.000 bolivianos. Vamos a ver el registro de esta factura en nuestro aplicativo. De nuestra factura con descuentos tenemos que registrar en importe total de la compra 16.250 bolivianos, que es el importe total de la transacción. En el importe no sujeto a crédito fiscal vamos a dejar en 0. El subtotal nos va a dar los mismos 16.250. En la columna descuentos, bonificaciones y rebajas vamos a registrar el importe, que son 250 bolivianos. Recuerde que este importe tiene que ser registrado siempre y cuando la factura contemple este importe en la misma o esté desglosado en el documento fiscal. El importe base para crédito fiscal va a ser mi diferencia entre el subtotal de 16.250 menos el descuento de 250, que son los 16.000 bolivianos pagado por el contribuyente. Ahora, en el caso de un boleto aéreo o ticket electrónico, debemos de considerar el número de factura está compuesto por el número de billete o el ticket number. Este dato generalmente se presenta con 3 dígitos, un guión y un número correlativo. En este caso, nuestro número de factura va a ser este mismo dato sin el guión. En el aplicativo Facilito podemos visualizar que esta factura ha sido llenado con el dato del ticket number, sin considerar el número de guión, que son los 930 40 15 66 76 13. Asimismo, en el caso que se registre un ticket electrónico, se debe consignar el dígito 1 en la columna número de autorización. Todos los boletos aéreos, tickets electrónicos van a estar registrados con el dígito 1 en la opción de número de autorización. Para el registro de una póliza de importación, que actualmente tenemos la declaración de mercancía de importación, más conocida como la DIN, debemos de considerar los siguientes datos. El número de la póliza de importación lo encontramos en la parte superior de este documento. Para nuestro ejemplo, tenemos que consignar estos datos numéricos, que serían 2020 621. Antes de consignar el siguiente dato numérico, debemos de reflejar la letra C y consignamos el mismo, 200049. Para la fecha debemos de registrar la fecha de aceptación, que sería el equivalente a la fecha de validación. Para nuestro ejemplo es 23 de enero 2020. Consignar el NID del proveedor, debemos de registrar el número de NID del declarante. Para nuestro ejemplo vamos a registrar el número de NID de la agencia despachante de aduana. Recuerde que a veces los contribuyentes realizan su propia importación. En ese caso van a poder registrar su propio número de NID. Ahora, en el importe total de la factura o de la póliza de importación, en este caso, vamos a registrarlo de esta casilla, donde tenemos la liquidación total de tributos, exoneraciones, suspensiones u otros cargos expresado en bolivianos. De esta casilla vamos a considerar el importe que se encuentra dentro del impuesto al valor agregado, está en la columna liquidación de tributos. Se entiende que el importe que han pagado por impuesto al valor agregado son 88.922. Este importe debe ser dividido entre el 13% para poder encontrar el 100% de la transacción, que para nuestro ejemplo son 684.015. En nuestro aplicativo
Tenemos llenada esta información, donde repasamos que la fecha de la póliza de importación es 23 de enero del 2020, que es la fecha de aceptación. Como indicábamos, el NID del proveedor va a ser el número de NID del declarante, que para nuestro ejemplo es la agencia despachante de aduana. En la columna número de factura vamos a consignar el número 0, ya que la póliza de importación tiene el número de DUI, que en este caso es el número de DIN, donde no debemos olvidar consignar la letra C antes del último dato correlativo. En el número de autorización debemos de registrar el dígito 3, ya que este dígito nos indica que es una póliza de importación. En la columna importe total de la compra vamos a registrar el importe que nos ha generado de la división entre el 13% del IVA efectivamente pagado, que son 684.015. Y si revisamos en nuestra columna de crédito fiscal, nos sale los 88.921,95 que se ha pagado a la aduana para la importación de la mercadería. En el registro de una factura de gasolina debemos de considerar que estas facturas de gasolina de su crédito fiscal el contribuyente solamente puede utilizar el 13%. En ese sentido debemos de registrar esta factura. Como nosotros podemos apreciar en nuestro ejemplo, el total de la transacción o el importe pagado son 30 bolivianos. Sin embargo, el importe base para crédito fiscal son 21 bolivianos, donde el 30% de esta factura corresponde a 9 bolivianos. Llenado de la factura de gasolina, vamos a ver cómo se ha efectuado el registro. El importe total de la compra, el importe pagado, son 30 bolivianos. Ese 30% de nuestra factura lo vamos a registrar en importe no sujeto a crédito fiscal, que son los 9 bolivianos. Y en el subtotal nos va a dar los 21 bolivianos, que es el importe sujeto a crédito fiscal. En la columna descuentos bonificaciones se deja en 0 y el importe base para crédito fiscal son los mismos 21 bolivianos que refleja nuestra factura como importe válido para crédito fiscal. Y de esta manera hemos terminado con el llenado del registro de compras. No se olviden pulsar el botón validar para verificar que la información esté correctamente llenada y siempre pulsar el botón guardar. Recuerde que usted puede llenar este registro de compras con un lote de facturas en una fecha determinada y posteriormente puede terminar de llenar su registro de compras. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia.